corazón. ¿Cuántos creen que tienen un buen corazón? Ahí levanten la mano. Así, algunos dicen, pues quién sabe. O tienes un mal corazón. ¿Tienes un corazón de piedra o un corazón de carne? Bueno, eso espero, ¿verdad? Que todos tengamos un corazón de carne. ¿Tu corazón está sano o está herido? Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré ¿el corazón de qué? De piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Yo creo que Dios quiere traer un proceso de cambio a nuestros corazones, y eso comienza el día en que nosotros lo conocemos a Él. No es una operación mágica en donde Dios nos quita hoy el corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne, sino que es un proceso paulatino. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Saulo. Saulo, pues él era un hombre temeroso de Dios. Fíjense los contrastes, ¿verdad? Él era temeroso de Dios, pero al mismo tiempo era malvado. Entonces, aunque él creía en Dios, él creía que estaba bien perseguir a los cristianos porque él estaba aferrado a la fe que él había desarrollado dentro del judaísmo. Así que en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3 dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos llevaban a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo, ¿qué hacía Saulo? Destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Ahora, si vemos el capítulo 9, los versículos 1 y 2, ahí mismo en Hechos, dice, Saulo, respirando aún amenazas y ¿qué? Y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero Dios tenía preparado un cambio en el corazón de Saulo. Así que todos conocemos, un día se encuentra con él en el camino a Damasco. Y hago un paréntesis, oren mucho por los cristianos de Siria que ahorita están siendo perseguidos. El régimen actual en Siria es un régimen musulmán radical y está torturando y asesinando un promedio de 1,000 cristianos por día en Siria. Y los cristianos sirios no tienen a dónde irse, están rodeados de países musulmanes radicales y uno diría pues que se vayan, pero ¿dónde se van? Ellos aman su país como nosotros amamos el nuestro. Entonces oremos, y eso justamente ocurre Hechos 9, cuando Saulo va camino a Damasco. Ocurre en esto, en lo que hoy estamos viendo. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Saulo perseguía a la iglesia y hoy la iglesia está siendo perseguida también. Y oremos para que esos hombres que están persiguiendo a la iglesia hoy, pues puedan tener una conversión tan radical como la que tuvo Saulo. Bueno, cierro el paréntesis. Cuando el Señor se le aparece a Saulo en el camino, dice Hechos 9:15, y el Señor le dijo, bueno, habla con Ananías, un discípulo del Señor, para que vaya y ore por Saulo. Y Ananías tenía miedo, dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir a orar por él? Él nos quiere matar. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Ahora fíjense lo que dijo en el versículo 16. Y le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ese cambio de corazón incluyó un proceso.
¿Y cuál era el proceso por el que iba a pasar Saulo? ¿Cómo se dice en una palabra? Sufrimiento. A ver, diga conmigo, sufrimiento. Dígale al que tienes a tu lado, sufrimiento. ¿Por qué tenía que sufrir? Porque su corazón tenía que ser cambiado y va a sufrir por causa del nombre de Jesús. Y eso nos deja ver que muchas veces ese proceso en el que Dios nos mete, a lo mejor al principio no nos gusta, no nos sentimos cómodos, pero Dios está haciendo algo con nosotros. Ahora, ¿qué es el corazón? Porque Ezequiel dice que Dios nos quiere cambiar el corazón. ¿Pero qué es el corazón? El corazón no solamente se refiere al órgano físico que bombea sangre a nuestro cuerpo, sino que es el corazón la sede de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. En la Biblia encontramos que indistintamente puede hablar del alma o puede hablar del corazón. Así que cuando Dios dice que cuides tu corazón, te está diciendo cuida tu alma. Ahora, déjenme plantearse la siguiente idea. La salvación es el regalo más grande que hemos recibido, porque Cristo Jesús murió en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados, pagó el precio de nuestras iniquidades, pagó el precio de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho a lo largo de la vida. ¿Quién compró nuestra salvación? Cristo Jesús. Y Él lo pagó con su propia vida, con su propia sangre en la cruz. Ahora, el ser humano somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Qué ocurre? El día que tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo confesamos Señor de nuestras vidas, tú y yo somos perdonados. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ladrón que fue crucificado al lado de Jesús? Él solamente tuvo tiempo de decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no tuvo que hacer nada. Idealmente, lo ideal hubiera sido que el día que aceptamos a Jesús nos hubiéramos muerto, ¿verdad? Y ya fui salvo, ya quedé perdonado. La sangre de Jesús permite que el Señor nos vea justos, santos, limpios, sin mancha. Pero no nos morimos, seguimos aquí. Quiere decir, somos salvos porque nuestro espíritu ya quedó perdonado y ahora estamos lavados por la sangre del Cordero. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Bueno, nuestro cuerpo recibe lo que podríamos llamar beneficios temporales de la salvación. Por ejemplo, somos sanados. ¿Alguien aquí Dios lo ha sanado? Ese es un beneficio. ¿Por qué digo temporal? Bueno, porque un día todos, tarde o temprano, a menos que el Señor Jesucristo regrese antes, un día todos nos vamos a morir. Dile al que tienes a tu lado, un día nos vamos a morir todos. No te estoy deseando la muerte, pero es la realidad. Todos nos vamos a morir. Repito, a menos que el Señor venga antes. Incluso si alguien fue resucitado, pues de todos modos se va a morir. Lázaro fue resucitado y se murió después. Tabita fue resucitada y después murió. Es decir, no importa qué milagro Dios haya hecho con nuestro cuerpo, si nos sanó de cáncer, si nos sanó de cualquier enfermedad que hayamos tenido, un día nos vamos a morir. Pero un día resucitaremos. Y el día que resucitemos, tendremos un cuerpo glorioso. Un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, quien dice la Biblia es primicias de la resurrección. ¿Cuántos creen que un día van a resucitar con Cristo? Y entonces estaremos con Él por la eternidad. Pero dejé al final el alma o el corazón, porque ahí es donde comienzan los problemas. Por eso es que Dios dice que tiene que cambiarlo, porque podemos decir que el corazón está siendo salvado. Es el corazón el lugar donde podemos perder la salvación. Es el alma.
Porque es ahí donde se tiene que estar llevando a cabo una transformación continua, un cambio. Es ahí donde tenemos nuestras luchas internas, donde tenemos la batalla de nuestra carne entre lo que sé que tengo que hacer o hago lo que se le antoja a mi cuerpo, entre lo que dice Dios en la Biblia y lo que mi mente me dice. Y hay versículos de la Biblia que son incómodos y que no nos gustan. Les pongo un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo dice: el que te dé en una mejilla, ponle también ¿qué? ¿A quién le gusta eso? A nadie. Y entonces, no, bueno, es que Dios no quiso decir esto, déjame te explico. Y entonces sale nuestra carnalidad. No nos gusta. Y cuando Él dice: deja tu ofrenda y ve y pide perdón, oye, no, ¿por qué? Si a quien ofendieron fue a mí. Hay versículos incómodos y no nos gusta ponerlos en práctica. ¿En dónde está esa lucha? En el corazón. Por eso es que es ahí donde batallamos. Ese es el proceso en el que nos metemos. Por eso si recordamos lo que leímos al principio, Ezequiel dice: les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Porque qué difícil es cumplir lo que Dios dice, porque tenemos batallas. Es al alma a la que tenemos que obligarle a orar. Y tenemos esa lucha. Pones tu despertador para despertarte y orar. ¿Y qué te dice tu cuerpo? 5 minutos más. No pasa nada. No seas tan religioso. Tú dices: quiero leer la Biblia y quiero leer disciplinariamente 3, 4 capítulos diarios. ¿Y qué te dice tu carne? No te esfuerces tanto. Acuérdate de la serie que quedó pendiente. Luego lees, luego te repones. Y si dices: quiero ayunar, luego protesta tu cuerpo. Acuérdate que se te baja la presión y el azúcar. Ay, sí es cierto, se me olvidó, creo que no puedo ayunar. Entonces vamos teniendo luchas. ¿Quieres servir? No, pero pues acuérdate que mira, tú no eres tan bueno en esto. Y entonces te viene una dosis de humildad. No, yo creo que yo no soy bueno para servir en ningún lado. Prefiero quedarme sentadito. Por eso David en el Salmo 103 le dice a su alma, y nos queda como una oración para nosotros. Salmo 103 dice: bendice alma mía. O sea, está dándole una orden: alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjate, yo hablándole a mi corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Yo hablarle a mi corazón y decirle: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Por qué? Porque el corazón es flojo, apático, desobediente, rencoroso, malvado. ¿Qué dice el Señor? Mira, a mí me gusta mucho porque Dios nos dice: yo te amo. Pero Dios también nos dice cómo nos ve. Y el hecho de que nos ame no significa que Dios pase por alto nuestros pecados o las cosas malas que tenemos. En Jeremías 17, versículo 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10 dice: el corazón es, ¿cómo es el corazón según Dios? Engañoso, ¿y qué más? Y perverso. Oye, Señor, yo pensé que yo tenía un corazón muy bonito. Pues no, el Señor dice: el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras.
Así que por eso Dios dice, tengo que trabajar con tu corazón y lo tengo que cambiar. Pero no es como una operación como hoy en día existe, en verdad, de vamos a hacer un trasplante de corazón, te quitan el corazón dañado y ponen un corazón sano. No. El Señor lo va haciendo en un proceso de transformación, de conversión. Y hay que entender que tantas cosas hay en el corazón para que podamos ver también lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque el corazón es el centro de las emociones y de los sentimientos. Todos amamos a alguien. Incluso el Señor dijo, si ustedes no aman a sus enemigos, no están haciendo nada extraordinario. También los pecadores hacen lo mismo. Es decir, si ahorita pensáramos en aquellos que están asesinando cristianos en Siria, ellos también aman a sus familias y a sus amigos. Si piensas en el criminal más cruel aquí en México, ellos también aman a sus familias y también aman a sus seres queridos. Y el Señor dice, si tú no amas a tus enemigos, tú no hiciste nada extraordinario. Porque aún el más malvado de los malvados ama a los suyos. Así que en el corazón están las emociones y los sentimientos. Y el amar a los enemigos, cuando el Señor nos dice, ama por tus enemigos, bendícelos. Ese es otro de los versículos que nos choca. Dices, ¿pero cómo? Señor, voy a orar, pero para que tu venganza sea sobre ellos. Y se dice, no, ora y pide bendición para ellos. No, Señor, no me pidas tanto. ¿Dónde está el problema? En el corazón, porque ahí tenemos nuestros sentimientos. Pero Señor, lo odio tanto, Señor, me hizo tanto daño, Señor, le tengo tanto resentimiento. ¿Qué tiene que cambiar el Señor? Mi corazón, porque es ahí donde está la lucha. Por eso dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, los médicos dicen, sí, hay que cuidar el corazón porque si el corazón se para y deja de bombear sangre, se muere el cuerpo. Pero el Señor se refiere, cuidado, porque si tu corazón en lugar de amor produce odio, en lugar de perdón, resentimiento, pues evidentemente no vas a terminar nada bien. Y el Señor Jesucristo una y otra vez en el Evangelio nos enseña, ¿verdad?, que te puede perdonar, pero si tú no perdonas, Él te retira su perdón. Y dice que será echado afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso a Dios le interesa tanto nuestro corazón. Y una cosa es que yo acepté a Jesús en mi corazón, públicamente digo, sí, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, tú eres mi perdonador, confieso que tú eres mi Dios. Pero otra cosa, ¿y mis sentimientos qué? Esos ahí siguen. Y esos tienen que ser transformados, tienen que ser cambiados. Y luego el Señor nos da una orden, nos enseña que el primer y más grande mandamiento, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón y con toda ¿qué? Tu alma y con toda ¿qué? Fíjate cómo el Señor repite corazón y alma y todo le agrega la mente. Aunque la mente es parte del corazón, la mente es parte del alma. ¿Por qué el Señor redundó tanto? Porque quiere que nos quede claro. Y es un mandamiento porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo en Dios. Pero el Señor no solamente espera que tú y yo creamos en Él, sino que lo amemos. Y es muy diferente decir yo creo en Dios a amar a Dios. Porque cuando tú amas a una persona estás dispuesto a hacer lo que sea por esa persona. Y Dios quiere ver qué estás dispuesto a hacer por Él. Y ahí se va a probar tu corazón. Es fácil decirle, Señor, yo te amo. Pero qué difícil es probarlo. Por eso es que Dios quiere cambiar nuestro corazón. El corazón también es la sede de la mente, de la inteligencia, de los pensamientos, la memoria.
Y fíjate cómo lo describe Jeremías 31:33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, ¿en dónde la pondrá? En su mente, y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hay personas que conocieron al Señor, conocieron su palabra, amaron su palabra y pasaron años enseñando su palabra, discipulando a otros, predicando el evangelio a otras personas. Y en algún momento de su vida ya adulta, padecieron de Alzheimer. Lo sorprendente es que a lo mejor no reconocen al cónyuge, no reconocen a los hijos. Cuando ven a una hija, a un hijo, le dicen: señorita, señor. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? Que la Biblia no se les olvidó. ¿Por qué? Porque el Señor escribió la palabra en su corazón. Dios es maravilloso y Dios quiere que nosotros aprendamos a poner sus pensamientos en nuestros pensamientos. Y a veces la lucha es: sí, pero es que es lo que yo pienso. Y llega un momento en que tengo que echar a la basura mis pensamientos para poder pensar como piensa Dios. Y yo creo que la mayor parte de los cristianos es ahí donde fallamos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros pensamientos. Es también la mente, el corazón, la sede de la voluntad y del carácter. Es ahí donde tomamos decisiones. Y a veces estamos en la lucha: ¿lo hago, no lo hago? Por eso a veces los cristianos nos preguntamos si puedo o no puedo. Bueno, Romanos 7, 21 al 25, fíjate lo que escribe el apóstol Pablo. Todo Romanos 7 es un capítulo precioso que nos habla de la lucha en el corazón que Pablo tuvo. Ese hombre perseguidor de la iglesia que estaba lleno de rencor y de odio. Pues obviamente Dios fue tratando con él. Y llegó un momento en que él reconoce lo siguiente. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? En mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa lucha entre lo que quiero hacer y lo que hago es la lucha que se da en el corazón. Pablo está en ese proceso. Tú y yo estamos en ese proceso. Porque, repito, no se trata solamente de decir: sí, yo ya creo en Dios, sino qué tanto estoy dejando que se vaya renovando en mí el interior de mi corazón. Y reconocer cuando tomo malas decisiones, no culpar a Dios. Bueno, es que seguramente Dios así lo quiso. No. Tengo que reconocer: si tomé una mala decisión, no fue culpa de Dios, fue culpa mía. Yo lo hice. Es la guerra que se da en la mente. El corazón es el núcleo de nuestra existencia. Es el origen de nuestras acciones. El Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio, Mateo 15, 19, porque del corazón salen. ¿Qué cosa sale del corazón? Los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso el Señor nos dice: aguas con el corazón. Aguas con tu corazón. Porque tú y yo debemos dejar que el Espíritu Santo opere, y nosotros mismos tenemos que tomar conciencia de qué hay en nuestro corazón y poder trabajar para tener ese corazón nuevo.
porque implica una renovación total, un cambio total. El corazón se endurece por el pecado, por la rebeldía. Y Dios quiere que tú y yo tengamos una disposición distinta, una disposición total para poder obedecerlo y para poder pensar como Él. ¿Por qué el Señor compara nuestro corazón con un corazón de piedra? Porque nos habla de insensibilidad. ¿Por qué un corazón de piedra es duro? Porque un corazón de piedra es terco. Porque un corazón de piedra tiene la incapacidad de responder al amor y a la ley de Dios. Porque muchas veces nos damos cuenta que una persona puede amar más el pecado que a Dios. Y cuando una gente peca a escondidas y tiene un pecado persistente, dices, ¿pero por qué? Eso hay en su corazón. ¿Qué dice Jesús? Del corazón salen. Y cuando alguien persiste en estar pecando, aunque se esconda, se dice el Salmo 139, no te puedes esconder del Espíritu Santo. Pero esa es la actitud equivocada. Esa es la actitud que se tiene, esa terquedad por persistir en el pecado. Hay quienes insisten en la gracia. Bueno, pero es que la gracia te perdona. Sí, pero también Jesús cada vez que perdonó dijo, vete y no peques más. Sí, no es una gracia infinita. Si a Dios no le importara, no habría juicio. Y el Señor Jesús anunció que habrá juicio. Y pondrá a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Porque si su gracia es infinita, va a tener un juicio. Porque Él dijo que el que no entra al vestido de bodas lo va a sacar al lloro y el crujir de dientes. Porque la gracia tiene sus condiciones. Y ese es el problema que a veces no queremos ver y nos escondemos en la gracia para mantener un corazón de piedra, un corazón que siga pecando. Y Dios quiere que tú y yo desarrollemos un corazón íntegro, quitando la terquedad del corazón, quitando la piedra, quitando la dureza y todo lo malo que puede haber en nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos un corazón de piedra? Bueno, hay que hacer una reflexión. Cuando tenemos malos pensamientos, no voy a pedir que nadie levante la mano, pero esto es un análisis interno. Malos pensamientos. Y puede ser de todo tipo, desde hacerle mal a alguien hasta pensar en cosas que generan pecado. Cuando lees lo que dice la Biblia y no te gusta, cuando la gente llega a pensar, creo que este versículo bien lo podríamos quitar y no pasa nada. Cuando creemos que somos más listos que Dios, más misericordiosos que Dios, porque estamos en desacuerdo con Él. Y a veces lo que Dios dice, pues como que no nos gusta tanto y entonces pienso que mi posición, mi punto de vista, mi perspectiva es mejor y por eso puedo hacer a un lado lo que dice la Biblia. Eso, hermano, habla de un corazón de piedra que tiene que ser cambiado. Porque ahí la palabra no está fluyendo como debería. Y el problema no es Dios, el problema no es el Espíritu Santo, el problema no es su palabra, el problema soy yo, que tengo ese problema interno en mi corazón. Otro punto de análisis, cuando tenemos malos sentimientos hacia otras personas, cuando tenemos malos sentimientos incluso contra Dios. A veces vemos que Dios bendijo a alguien, Señor, ¿y por qué a ese lo has bendecido más que a mí? Pues ya hubo un enojo con Dios, ¿verdad? Como comparándonos, bueno, yo me merecía, Señor, y mira, a mí no me lo diste, se lo diste a aquel. Cuando hay envidia, resentimiento, odio, coraje, rencor, menosprecio,
y cualquier otra cosa que delata que sentimos algo en contra de otra persona. Cuando tomamos malas decisiones, ay hermano, pero ¿a poco eso es de mal corazón si tan solo me equivoqué? Bueno, porque significa que no estoy buscando a Dios, no estoy dejando que Él dirija mis decisiones. Tomé la decisión sin consultarlo a Él porque creí que yo era lo suficientemente listo, inteligente, experimentado para poderlo hacer y me equivoqué. Pero hay que reconocer que cuando nuestras decisiones son manejadas con egoísmo, cuando no tomamos en cuenta lo que Dios dice, pues evidentemente serán malas decisiones y los resultados serán negativos. Otra forma, cuando somos capaces de hacer lo malo. Porque una cosa es el perdón de Dios el día que lo reconocimos a Él, pero otra cosa es el que no se nos ha olvidado cómo hacer el mal. Y cuando somos capaces de hacer lo malo, entonces lo repetimos, o contra Dios o contra la gente, contra el cónyuge, contra los padres, contra los hijos o contra quien sea. Y actuamos mal, de mala voluntad. A veces queremos justificar, ay, es que se lo merecían. Sí, pero tú no eres el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo haga la obra con cada quien. Pero tú no puedes tratar mal a alguien y decir, es que Dios me dijo, porque Dios nunca dice eso. Pero si hay algo malo en nosotros y nos está llevando a tratar mal a la gente, significa que tenemos un corazón de piedra. Así que pensamientos, sentimientos, decisiones y actos delatan si tenemos un corazón de piedra o de carne. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? No nos olvidemos que Pablo es un modelo a seguir, un ejemplo muy interesante. Él fue teniendo una transformación preciosa, una renovación en la gracia de Dios tan especial que él en algún momento llegó a escribir lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Fíjense lo que dijo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por basura para ganar a Cristo. Wow, qué disposición, qué disposición, porque finalmente él fue entendiendo que Dios tenía que hacer algo en su vida y tenía que estar dispuesto a esa transformación. Y lo que él sentía como su fortaleza, como lo principal, lo hizo a un lado, lo tuvo por basura para poderse entregar por completo al Señor. ¿Qué ocurrió después con él? Bueno, vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 30, para que veas que lo que Dios anunció de él se cumplió. Dice, ¿son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. Ahora fíjense el recuento que llevaba Pablo. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido. He pasado frío y desnudez. ¿Es suficiente? Ahora, se cumplió lo que el Señor le dijo. Es necesario que padezca por mi nombre. Vaya trabajo. ¿Tú te quieres someter al procedimiento de Pablo? Entonces prepárate. Bueno, versículo 29.
Versículo 28, perdón. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarse, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. Así que un corazón nuevo significa que en la vida diaria debemos de ser obedientes a lo que Dios nos manda, aunque no entendamos o aunque no estemos de acuerdo. ¿Cuántos pueden decir, Señor, quiero obedecerte aunque no te entienda y aunque no esté de acuerdo? ¿Cuántos le dicen eso? Dile que tienes a tu lado, me comprometo con Dios. Sí, porque hay cosas que no entendemos. Pero ¿por qué Dios lo manda a hacer? Mira, si Dios lo manda a hacer, hazlo, punto, aunque no lo entiendas. Es que no estoy de acuerdo. El Señor no te preguntó tu opinión, el Señor te dijo, hazlo. Y Él quiere que tú y yo seamos ¿cómo? Obedientes. Dile al que tienes a tu lado, tienes que ser obediente. Ahora, para ello es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. Dejar de ser tercos, dejar de ser testarudos, para poder ser leales a Dios y obedientes a Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Porque en ustedes mi espíritu, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Repito, este cambio no es un acto mágico, no es un acto instantáneo, no es algo que se da en un solo momento. Hay que dar varios pasos. A lo mejor eso que leímos de 2 Corintios a Pablo le pasa a lo largo de 14 años. Fueron muchos años, un proceso. Y a veces nosotros estamos en un proceso en el que Dios quiere que tú y yo vayamos siendo transformados. Y decimos, ¿y cuándo va a terminar este proceso? Cuando nuestro corazón cambie, cuando nuestro corazón sea transformado. Él quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Si sigo pensando como Gilberto Rocha, no va a funcionar. Tengo que aprender a pensar como piensa Jesús. Y ese es el reto que tenemos todos nosotros. Dios está esperando que tú y yo cambiemos nuestra manera de ¿qué? A ver, dile que tienes a tu lado, cambiemos nuestra manera de pensar. No pensemos más como nosotros mismos. Es aprender a absorber la palabra para pensar con la palabra. Al cambiar nuestra manera de pensar, entonces vamos a entrar en el campo de la obediencia. Porque vamos a hacer las cosas porque estamos convencidos de que así es. Mira, ¿por qué un niño musulmán, cuando llega adulto, se puede amarrar a su cuerpo bombas? Y si le dicen, ha llegado el día en que te tienes que ir a un camión, te subes al camión, vas a apretar un botón, vas a volar en 1000 pedazos y vas a hacer que se mueran 30 personas más contigo en el camión, más los que estén en la calle alrededor. ¿Por qué no lo cuestiona? ¿Por qué lo cree? ¿Por qué lo hace? Porque desde chiquito él creció escuchando, tú te vas a ir al paraíso, Alá tiene preparadas para ti 50 vírgenes con quienes vas a disfrutar todo el placer que se te puede ocurrir. El precio que tienes que pagar es este. Están tan convencidos que así lo hacen. Una mujer musulmana, cuando le pasa eso, no llora, está feliz, porque eso le pasó. Claro, ante los medios occidentales llora porque sabe que es una moneda de cambio, la manipulación para decir, están asesinando a mis hijos. Pero ella internamente está feliz, porque dice, mi hijo entró en la gloria y se ganó el premio.
Desde chiquito fue metido en actos tan atroces que ya son parte de su mente, son parte de su corazón y los obedece. ¿Qué cosa de lo que Dios nos pide va en contra de la vida? Nada. Todo lo que Dios dice es a favor nuestro, porque nos quiere bendecir y nos cuesta trabajo obedecerlo. En Deuteronomio 36 dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, pero para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas, ¿qué cosa? Vida. ¿Qué te quiere dar Dios a ti? Vida. Dile al que tienes a tu lado, ¿te conviene? ¿Vas a tener vida? Y Jesucristo vino a darnos vida, ¿en qué? En abundancia. Así que si piensas que amas a Dios, yo creo que todos pensamos, a ver, ¿cuántos aquí amamos a Dios? Bueno, 1 Juan 5:3. 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Y lo está diciendo el Espíritu Santo. ¿Cómo le vamos a demostrar que lo amamos? Que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. No son difíciles. Son fáciles. No nos está pidiendo: ve y sacrifícate, amárrate una bomba. No nos está pidiendo nada de eso. Solamente que Dios quiere que lo obedezcamos con una mente, un corazón dispuesto. Entonces seremos capaces de olvidarnos de hacer el mal para obedecer a Dios. Cuando el Señor tu Dios cambia tu corazón, serás capaz de amarlo con todo tu ser, con toda tu alma, y eso va a generar deseos de conocerlo más profundamente a Él, de relacionarte más con Él. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? ¿Se acuerdan cuando andaban de novios? ¿Sí? ¿Quién se acuerda cuando andaban de novios? Y querías conocer más, y preguntabas y platicabas y querías relacionarte, y cuando no había celulares y ya llegabas a tu casa, le voy a hablar a mi novia para decirle que ya llegué, y entonces seguía la plática, ¿verdad? Hasta la 1, 2 de la mañana, hasta que tus papás te decían: ya cuelga. Bueno, Jeremías 24:7. Jeremías 24:7 dice: y les daré un corazón para que me conozcan, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo, ¿qué? Su corazón. Así que el cambio de corazón implica un cambio de manera de pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a querer conocer más a Dios para entender mejor sus propósitos y su voluntad. Jesús vino a perdonarnos, pero nos corresponde a nosotros darle la apertura al Espíritu Santo y a la palabra para que haya ese cambio en nosotros. Jeremías 32, versículo 38, fíjate: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré, ¿qué nos quiere dar? Un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan ¿qué? Bien, ellos y sus hijos después de ellos. Lo único que Dios quiere es que a ti te vaya bien. Y no solamente a ti, también ¿a quién? A tus hijos. O sea, estamos convencidos que el cambio de corazón es por nosotros, es para bien nuestro. Dios quiere que tú y yo tengamos buenos pensamientos. David es un ejemplo increíble de cómo ora, y esa oración la tenemos que hacer nuestra. Salmo 51:10. Fíjate cómo David oraba: crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio, y renueva un espíritu recto de mí. Como si David dijera: Señor, no me dejes tener malos pensamientos. Jesús, cuando nos enseña a orar, lo que conocemos como el Padre Nuestro, es: líbranos del mal o líbranos de la tentación. Bueno, David va al origen y empata con lo que dice Jesús, porque si del corazón salen los malos pensamientos, entonces David va: Señor, quiero tener un buen corazón, renueva mi corazón. No quiero tener un corazón con malos pensamientos, porque si tengo un corazón con malos pensamientos, pues todo se echó a perder.
Y Romanos 12:2, ahora el apóstol Pablo nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por todos lados encontramos que el cambio nos conviene, el cambio nos beneficia, porque la voluntad de Dios para ti es buena, la voluntad de Dios para ti es agradable y la voluntad de Dios para ti es perfecta, aunque en el proceso posiblemente tengamos que sufrir por la dureza del corazón. Yo me imagino, es como cuando quieres hacer un agujero. La casa de ustedes está sobre un cerro. Y cuando nos cambiamos a esa casa, en la parte de atrás, en el jardín, pues no había cisterna. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una cisterna. Contraté un par de albañiles, pero me di cuenta que no podían porque era roca. Literalmente roca. Entonces tuvimos que alquilar unos rotomartillos, unas cosas gigantes para que llegaran y destruyeran por lo duro que era aquello. Y eso me hizo pensar, ¿qué tiene que hacer Dios para romper la dureza de nuestro corazón? ¿Qué tiene que hacer Él? Porque es un proceso. Sería muy lindo que Dios dijera: a ver, hijo, duérmete, te quito el corazón de piedra y te pongo uno de carne y despiertas y ya. Pero el proceso a lo largo de los días, semanas, meses o años a veces no es muy cómodo, porque Dios tiene que romper esa dureza en nosotros. Y con el corazón, con el cambio de corazón también tiene que haber un cambio de lenguaje. A ver, dile que tienes a tu lado: cambia tu lenguaje. Sí, porque hay algunos que dicen: ay, hermano, bueno, aquí sí canto aleluya, pero allá le recuerdo el 10 de mayo a todos los que se me cruzan. Entonces, ¿tú crees que eso sea bueno? Dice Sofonías 3:9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza ¿de qué? De labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Dios quiere, y eso es una forma en que tú vas a advertir cambios en tu corazón: cómo hablas, cuál es tu lenguaje, cuáles son tus palabras. No solamente dentro de la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Cuando tienes conflictos, que es cuando regularmente se escapan las malas palabras. Ay, hermano, es que todo mundo habla así. Por eso es necesario cambiar el corazón de piedra. Porque a veces se habla no solamente palabras altisonantes, se hablan palabras que destruyen, palabras que denigran, palabras que humillan, palabras que ofenden, palabras que le restan el valor a una persona. Y dice el Señor: ¿eso de dónde sale? Del corazón. Lucas 6:45 dice Jesús, y son palabras de Jesús: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Ay, hermano, es que hablé sin pensar. Hablaste lo que hay en tu corazón, y eso te enseña que el corazón está duro. Dios quiere que tú y yo desarrollemos un lenguaje limpio de toda maldad. Y decimos: pero de todos modos yo vine y le pedí perdón al Señor y lo alabé. Sí, pero ¿qué dice Santiago? Vamos ahora a Santiago 3:9-11. Dice: con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y ¿qué? Y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. A ver, dile al que tienes a tu lado: esto no debe ser así. Pues eso Dios no lo tolera. Y a veces pensamos: ¿cómo será adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, si tú eres una persona que afuera no controla su boca y aquí vienes y cantas, aunque te postres, no
estás adorando en espíritu y en verdad. No lo digo yo, lo dice aquí. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No. ¿Te das cuenta la importancia de cambiar el corazón? Porque resulta que hasta nuestra adoración puede verse cortada. Y aunque tú vengas y alabes a Dios y levantes las manos, si en tu lengua ha habido malas palabras, tu adoración se va a la basura. Él no la recibe, porque Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero si el corazón está contaminado, si del mal tesoro estamos sacando malas palabras, palabras hirientes, palabras de maldición, palabras ofensivas, ¿con qué corazón me voy a parar a decirle, Señor, mira, que vengo a adorarte? Dios me va a decir, eso no sirvió de nada. Por eso es que Dios insiste, tengo que cambiar tu corazón. Y cuando hay un cambio de corazón, tenemos que disponernos a algo que hoy la gente ya no hace: memorizar la palabra. ¿Cuántos saben algún versículo de memoria de la Biblia? Ay, hermano, es más fácil sacar el celular. ¿Dónde quiere que Dios que se escriban las palabras de Él? En mi mente y en mi corazón. Y eso incluye la memoria. En Jeremías 31:33 dice, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, que las palabras de Dios queden bien grabadas en tu corazón, que las aprendamos de memoria. ¿Por qué? ¿De qué me sirve saberlas? Que cuando se presenta la ocasión, la tentación, el problema, la dificultad, entonces automáticamente vamos a sacar el versículo necesario para resolver eso. Dicen que la inteligencia artificial está preparando las computadoras. Si el coeficiente intelectual más alto del ser humano ha sido de 180 y tantos puntos, la inteligencia artificial en el 2026 va a alcanzar 1200. Nadie sabe qué es eso. Y yo creo que los cristianos tenemos más que eso. Porque si la palabra de Dios viviera en nuestra mente y en nuestro corazón, cualquier asunto tendríamos la posibilidad de resolverla no en términos humanos, sino en los términos de Dios. ¿Y tú crees que hay alguien más inteligente que Dios? Por eso nos dio su palabra. Y como Dios quiere que tú y yo la vivamos, dice, escríbela en tu mente. Ahora, si eres flojo y dices, ay no hermano, qué flojera, quien va a perder eres tú. El Señor dice en Efesios 4:23, renuévate en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu mente. Cuando cambie tu mente, también van a cambiar tus actitudes. Así que yo te invito a que en esta hora tú cierres tus ojos. Y así con tus ojos cerrados, haz una reflexión. De todas las cosas que hemos mencionado, ¿cuántas de ellas señalan que en mi corazón todavía hay dureza como de piedra? Y necesito ser cambiado. Necesito que ese proceso de cambio de corazón siga operando en mi vida. Y a lo mejor muchas cosas que yo he pensado que están bien, cuando las filtro en la palabra me doy cuenta que están mal.
mejor Dios me ha metido en un proceso como el que metió a Saulo para quitar de mí dureza, odio, resentimiento y cualquier otra cosa. A lo mejor yo he pensado que amo a Dios, pero muchas cosas he actuado en contra de lo que Dios dice. A lo mejor en la calle me dejo absorber por el medio ambiente y mi vocabulario parece todo menos el de un hijo de Dios. Y eso ha impedido que mi adoración fluya y llegue como un adorador en espíritu y en verdad. Tal vez muchas veces he encontrado un versículo en la Biblia que me da la solución a mi problema, pero no estoy de acuerdo con él, no me gusta, lo rechazo, me peleo con Dios, le digo que no estoy de acuerdo y termino haciendo lo que yo quiero, porque me incomodó ese pasaje de la Biblia. A lo mejor secretamente he mantenido algún pecado escondido, persistente, porque la dureza del corazón así lo ha mantenido. Así que si tú reconoces que necesitas este cambio, yo te invito a que te pongas de pie y le digamos todos juntos: Señor, aquí estoy, heme aquí. Quiero cambiar mi corazón. No importa si tengo un año, un mes, una semana en Cristo, o si tengo 10, 20, 30, 40 o más años. Porque la santidad no se mide por el número de años. Y si en ese proceso de santificación, en ese proceso de cambio, de conversión, yo no quiero perder la gracia de Dios por tener dureza en mi corazón. Padre, y si aquí estamos puestos de pies porque anhelamos entrar en tu gracia. Y lo que tú dijiste, hoy te decimos amén. Te abro todo mi ser para que tú entres y transformes mi corazón. Sabemos, Dios, que ese proceso es complicado. A lo mejor algunos estamos en medio de él, otros al principio u otros al final. Y que a lo mejor el proceso nos ha dolido, nos ha incomodado, pero reconocemos que es necesario. Señor Jesús, te damos libertad para que tú escribas tus palabras y tus pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos cambiar nuestra manera de pensar, queremos cambiar nuestros sentimientos. Y a lo mejor hemos batallado con rencor, con resentimiento, con odio, con sed de venganza hacia otras personas. Hoy, igual que lo dijo Pablo en algún momento: Señor, eso lo tengo por basura, porque quiero tener tus pensamientos en mí, tus palabras en mí, tus puntos de vista en mí. Señor, no quiero ser una persona que esté batallando contra ti, que esté actuando en contra tuya, que esté haciendo las cosas mal. No, Señor. Quiero venir delante de ti para decirte: Padre, quiero tener un corazón de carne. Si reconozco que hay dureza, si reconozco que hay áreas de mi corazón que todavía no terminan de ser transformadas, hoy vengo ante ti a traerte mi corazón. Padre, no solamente me quiero llamar un cristiano porque crea en ti, sino quiero ser un discípulo que te conozca, que te ame, que te obedezca, que tenga pureza de pensamiento, pureza de intenciones, pureza de actitudes
y pureza de labios, porque un día quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Muy bien, los dejo con Rubén y con Liz. Que Dios les bendiga. Amén. Antes de que se vaya, vamos a orar.